Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español y las redes sociales. Bienvenidos, estamos en ldelengua.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, es el número 79, que corresponde al mes de abril de 2014. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde el Centro Click International House en Cádiz. Y al otro lado de Skype, en Madrid, tenemos a Sonia Eusebio. Hola, Sonia. Hola, Francisco. Hola a todos. Para los que no conozcáis a Sonia, pues ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Alcalá de Henares, donde ahora mismo además se encuentra realizando su tesis doctoral. Se dedica a la enseñanza de español desde 1991 y en la actualidad trabaja como profesora de español y también como formadora de profesores de L en el Centro International House de Madrid y en la plataforma online formacionl.com. Sonia también es autora de materiales para la clase de español, histórico Escala y la colección actual Etapas, los dos en la editorial de Numen, y es profesora tanto en el máster online de la Universidad de La Rioja como en el máster en enseñanza de español de la Universidad de Alcalá de Henares. Igualmente Sonia es miembro del grupo de investigación docente en la enseñanza de español para niños en esta universidad. Precisamente ese es el tema por el que hemos traído hoy a Sonia aquí, el español para niños. Pensamos que realmente dentro del sector del español es el que más está creciendo y el que más expectativas está creando y estamos seguros de que nos va a ofrecer en los próximos años pues, un panorama de investigación y de práctica muy interesante. Así que si te parece, Sonia, pasamos directamente a la charla. Perfecto, Francisco, cuando quieras. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con las preguntas. Lógicamente, la primera pregunta que surge es cuando se plantean las clases para niños es ¿qué diferencias hay? ¿Cuáles son las principales diferencias entre enseñar español a niños y enseñarlo a adultos? Bueno, primero es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de enseñanza a niños hay que diferenciar dos grupos de edad, ¿vale? De 3 a 6 años por un lado y de 6 a 9 por otro. La edad de 7 se considera la frontera del cambio. Así es que cuando hablemos en esta entrevista, ¿no?, de niños en general, es importante que no perdamos de vista estas dos franjas. Bueno, dicho esto, y para ya empezar a contestar a tu pregunta, pues me gustaría comenzar cuestionando una de las ideas más generalizadas que hay cuando se compara el aprendizaje de lenguas en adultos y niños, ¿no?, que es la idea de que los niños aprenden más rápido y mejor. Es decir, existe ese periodo crítico, no esa franja de edad de los 2 a los 12 años, a partir de la cual ya estamos menos predispuestos al aprendizaje de segundas lenguas. Bueno, pues ya sabes que como siempre hay voces a favor, en contra, y que aquí no vamos a entrar en este debate, ¿no?, porque no tampoco es el espacio. Yo, desde mi punto de vista, no creo que los niños aprendan la lengua mejor que los adultos o que tengan más capacidad. Creo que lo que ocurre es que niños y adultos aprenden el lenguaje de manera diferente. Fíjate, existen diferencias en la forma en que un cerebro adulto procesa un idioma extranjero en comparación con el cerebro de un niño. Sabes que todo el tema de la neurociencia y la neurolingüística está avanzando muchísimo y se han utilizado imágenes de resonancia magnética y tecnología de animación para ver qué partes del cerebro de los adultos y de los niños se usan cuando se aprende un segundo idioma. Y lo que se ha encontrado es que los niños utilizan una parte llamada área motora profunda que normalmente es la responsable de los procesos que no son conscientemente pensados, ¿no?, como lavarse los dientes, vestirse. Sin embargo, el proceso de los adultos tiene lugar en una parte más activa del cerebro, lo que significa que ellos crean más conciencia sobre el lenguaje, en lugar de ser intuitivos. Y aquí tenemos dos de las diferencias fundamentales.
Uno es que los niños son más intuitivos, aprenden sin cuestionar. Esto es muy importante, no comparan con su lengua materna y por tanto pues, no se resisten a aceptar estructuras nuevas ajenas a su sistema lingüístico. Esto, claro, esto puede ser una ventaja. Pero los adultos, en general, o sea, hablamos siempre en general, por supuesto, necesitan un aprendizaje más consciente y reflexivo. Pero también tenemos que tener en cuenta que es cierto que el grado de competencia, la madurez lingüística y la propia conciencia que tenemos de nuestra lengua son elementos que también favorecen el aprendizaje formal. Y somos los adultos los que tenemos más posibilidades de poseerlas, ¿no?, en comparación a los niños. Esta diferencia, en este caso, es más ventajosa para el adulto, ¿no? Otra diferencia es que el cerebro de los niños tiene más plasticidad por la edad, simplemente por eso. Y esa es una de las razones por las que tienen más facilidad para adaptarse a la pronunciación correcta de la nueva lengua. Los adultos tenemos más dificultades y por eso puede parecer, pero solamente puede parecer que somos menos competentes en comparación a un niño, porque el niño tiene la capacidad de hablar ese segundo idioma con el acento adecuado, pero simplemente es un problema más de pronunciación que de aprendizaje. Luego también otra diferencia, y en este caso es bastante favorable para los adultos, es que tenemos más experiencias de aprendizaje en general también. Entonces, a través de estas experiencias hemos adquirido más técnicas, más estrategias, ¿no?, para resolver problemas, para tomar decisiones que podemos transferir al aprendizaje de la segunda lengua. Una cosa también, y cuando pienso, ¿no?, en las diferencias entre este aprendizaje de adultos y niños, creo que tenemos que tener en cuenta que lo que comparten ambos sectores es que para los dos son igual de importantes todas las áreas que intervienen en el aprendizaje, ¿vale? La capacidad cognitiva, el tipo de inteligencia predominante, las habilidades sociales y comunicativas que tenga cada uno de ellos, la motivación y, por supuesto, todos los aspectos relacionados con las emociones, la afectividad. Pero, o sea, son igual de importantes todos estos aspectos en adultos y en niños. A los niños además hay que añadir las destrezas motoras que tienen. El problema es que con los niños es fundamental para el profesor conocer el nivel o el grado de desarrollo que tienen en cada una de esas áreas para poder llevar actividades adecuadas a su nivel, ¿no?, madurativo. Por ejemplo, saber si es capaz de saltar, de pintar, de utilizar la lógica, si pueden trabajar en grupo o todavía no. Es decir, que para terminar y un poco como resumiendo todo esto, la diferencia está en cómo aprende el adulto y el niño el idioma y, por lo tanto, la diferencia está en qué tipo de actividades vamos a llevar al aula. Bueno, pues creo, ¿no? Es muy interesante cómo de alguna manera se rompe el mito, ¿no?, de que en lugar de que pensemos que los niños aprenden, como se dice siempre, como esponjas, en realidad aprenden simplemente de una manera diferente, ¿no? Efectivamente, con ventajas o inconvenientes para unos y otros. Estupendo, muy bien. Pues bueno, pues vamos a ver entonces cuáles son esas ventajas que va a encontrar el profesor a la hora de enseñar un idioma a niños. Bueno, primero también, ¿no?, que muchas veces las ventajas dependen de los gustos del profesor, ¿no?, de la personalidad del profesor, de su formación, incluso de sus aptitudes con P. Por ejemplo, con niños se necesita menos formación lingüística, pero se necesita más conocimiento, pues, sobre todo el proceso madurativo y cognitivo, sobre las etapas del procesamiento del lenguaje en los niños, de las habilidades lingüísticas por edades. También es más probable que los niños demanden más energía, ¿no?, y más actividad física, que prefieran y que necesiten actividades kinésicas como cantar, hacer trabajos manuales, marionetas, dibujos, carteles. Y todo esto, ¿que son ventajas o inconvenientes? Pues claro, depende en gran medida del profesor. Pero bueno, a pesar de esto, creo que sí que podemos hablar de algunas ventajas para el profesor trabajando con niños, ¿no? Una es la desinhibición. Está claro que el niño está más desinhibido, tiene menos vergüenza que el adulto a la hora de enfrentarse a la lengua. Entonces esto, pues, en principio le va a facilitar el uso, la práctica, se siente menos expuesto. Entonces para el profesor es más fácil, ¿no?, la gestión de las actividades y las dinámicas. También el niño es más difícil que cuestione, ¿no?, que cuestione las actividades, la metodología, el contenido, la secuencia. Es menos consciente de su aprendizaje y por lo tanto es menos exigente. También es un alivio, ¿no?, para el profesor. Y también
Otra ventaja que es muy evidente, pero es muy importante, es la motivación. La motivación más importante para el niño es la intrínseca. Entonces el profesor solo debe preocuparse por elegir las actividades, las dinámicas, los temas que pueden interesar y despertar el interés del alumno, que además que conoce ya su grupo y sabe qué tipo de actividades puede dirigir. Sin embargo, en el caso del adulto, pues los profesores no podemos intervenir en esa motivación externa, en esos factores que pueden estar bloqueando, intercediendo en su aprendizaje. Bueno, Y también... perdón, sí. No, quería terminar también con un aspecto que es muy importante para el profesor, que es una de las ansiedades que yo creo que más nos crean, ¿no?, cuando trabajamos con adultos. Y es que con niños es mucho más fácil medir el éxito de su aprendizaje, no apreciar los resultados, simplemente porque los niños tienen un vocabulario más pequeño, más reducido, y entonces necesitan menos tiempo para adquirir lo que ellos necesitan de una segunda lengua. Pero los adultos, pues tenemos un vocabulario mayor, pensamos y nos comunicamos en formas más complejas, entonces tenemos unas necesidades que precisan de un lenguaje más elaborado y que se tarda más en adquirir. Y inevitablemente la medición de la eficacia del aprendizaje está en si somos capaces o no de resolver esas actividades, esas necesidades comunicativas. Entonces esto muchas veces es esa sensación de que el alumno no avanza, y con niños es mucho más fácil verlo. Es interesante que comentas esto porque por la experiencia que tenemos nosotros en la enseñanza de niños, pues, sobre todo del inglés, lo que nos comentan muchas veces, no tanto los profesores, pero sí los padres, es que es más difícil ver si el niño está aprendiendo o no. Es probable que en el aula se vea muy bien, pero que fuera del aula se refleje con más dificultad, porque lógicamente, pues no sé si es porque el niño no es tan consciente de ese aprendizaje o sencillamente el niño no quiere exhibir ese aprendizaje. O simplemente porque fuera del aula el adulto, los padres están midiendo el éxito del niño en función de las necesidades del adulto, no del niño. Uh-huh. Claro. Entonces yo creo que yo creo que puede ser la diferencia, pero dentro del aula el niño está aprendiendo el vocabulario, las estructuras que necesita para su nivel madurativo, o sea, no me refiero a nivel ya lingüístico. Sí, estoy seguro de que muchas veces es que los padres esperan que el niño sea ya un experto en gramática o en vocabulario o que dé un discurso en la lengua meta, ¿no? Uh-huh. Sí. Probablemente. Bueno, pues ya que tú has subrayado las ventajas, pues vamos a verlo también ahora desde el otro lado, aunque también has apuntado algo de esto. ¿Cuáles piensas tú que son las principales dificultades que puede encontrar un profesor de español que tiene que empezar a trabajar con niños? Y lógicamente, pues si nos puedes ayudar a resolverlas, mejor. Bueno, vamos a ver si podemos ayudar a resolverlas, vamos a ver. Porque está claro, y tú lo has dicho al principio, que la enseñanza de español a niños es una disciplina que está ahora mismo en auge, en completo desarrollo, pero no deja de ser una disciplina incipiente. Y claro, esto es la causa de las dos dificultades fundamentales que creo que nos encontramos el profesor de L, o los profesores de L para niños, ¿no? Uno, yo creo que son la falta de programaciones, de sílabus o diseños curriculares probados y experimentados, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues la escasez, ¿no?, de manuales y materiales. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es la necesidad de más formación por parte del profesor, ¿no? Yo creo que el profesor de L echa de menos un curso integral, teórico y práctico, ¿no?, de todos los aspectos que intervienen en la enseñanza de niños, desde la metodología, teoría sobre el desarrollo, las actividades, las programaciones, los materiales, tal y como existe en L para adultos y el que estamos muy acostumbrados a ese tipo de cursos, o en la enseñanza de niños de inglés. En cuanto a las programaciones, pues el marco se dirige a un aprendiente adulto y la mayoría de los libros que más o menos hasta 3 o 4 años existían en el mercado, la mayoría eran una copia o una adaptación de la enseñanza de L adultos. Los que tenemos ahora son bastante mejores, pero no cubren todos los niveles y son tan escasos que, bueno, pues que tenemos muy poquito abanico de opciones. Y además, también otro problema añadido, creo que como todavía estamos en pañales, ¿no?, como una disciplina que nos estamos desarrollando, pues está pasando como pasó con el español para adultos, ¿no? Lo que hicimos en su momento, nuestra referencia es la enseñanza del inglés. Entonces, la mayoría de estos nuevos manuales, los que existen ahora mismo en el mercado y de los recursos que se utilizan en las aulas de L para niños, son copias o versiones, ¿no?, del inglés para niños.
Vale, pues ¿cómo podemos resolver todo esto? Bueno, pues yo creo que, efectivamente, ¿no? De la enseñanza del inglés, por supuesto que tenemos que proveernos y aprovecharnos los temas, la metodología, la tipología de actividades, nos pueden servir, sería un poco tonto empezar de cero, ¿no? Pero el inglés y el español son lenguas diferentes, sí. Tienen dificultades diferentes y necesitan centrarse en aspectos también diferentes. Entonces no creo que nos sirva de igual manera las programaciones que hay en los libros del inglés, ¿no? Y la secuencia de los contenidos. A nuestro favor, pues que cada vez hay más interés y demanda por la enseñanza de L para niños, y entonces tenemos la oportunidad, pues, de hacer investigación en el aula, de experimentar, pues, con lo que aprendemos de la enseñanza del inglés, de nuestras nuevas publicaciones y de los cursos que nos van ofertando. Es decir, que yo creo que estamos en el camino de ir resolviendo estos dos problemas. Bueno, uno de los ámbitos que es fundamental en esta disciplina, y que tú ya has comentado antes de pasada, es el relativo a la afectividad. ¿Qué piensas tú que tiene que saber un profesor de L para enfrentarse a un grupo de niños en este sentido? Bueno, es evidente y todos sabemos que las emociones de los niños son más intensas e inestables que los adultos, ¿no? Y que en estas edades, y esto es muy importante para el profesor, están aprendiendo a controlarlas y comprenderlas, pero que no siempre son capaces de hacerlo. Entonces el profesor siempre debe servir, ¿no? Como contrapunto y equilibrio, ¿no? Calmarles, ofrecerles serenidad, al mismo tiempo que también, pues, tiene que haber esa autoridad o esa dirección, como nos guste más llamarlo. Es muy importante conocer la autoimagen y la autoestima que tiene el niño de sí mismo, ¿no? Su motivación y el estado anímico en el que está habitualmente. Pero lo que tenemos que saber los profesores es que los niños necesitan saber que se confía en ellos, en sus capacidades. El profesor tiene que apoyarlos y animarlos y ofrecerles un constante refuerzo positivo. No se debe resaltar solo los errores, no corregirles constantemente, inmediatamente después del error. Y es muy importante para ellos premiar el esfuerzo, demostrándoles que les estamos entendiendo, que lo están haciendo bien. Y el profesor tiene que conocer cuáles son las fases, ¿no? De la evolución psicoafectiva del niño, ¿no? Todo ese desarrollo psicológico y afectivo. Pues, por ejemplo, ¿qué debemos saber? Pues, yo que sé, que en la etapa de 3 a 6 años es la más significativa, ¿no? En la construcción de la personalidad. Que una cosa muy importante es que los niños necesitan diferenciarse en esta construcción de su personalidad de los demás para poder definirse, que siguen siendo egocéntricos, pero que ya a partir de los 4 años comienzan a cooperar en grupo y a tener conciencia, ¿no? de los demás. Entonces es muy importante que el profesor proponga actividades que animen a los niños a trabajar en equipo, a ayudarse, ¿no? En la resolución de tareas. Pero también es muy importante que contemplen espacios de individualidad, ¿no? Donde el niño se desarrolle. Es también muy importante en estas edades la necesidad que tienen de la pertenencia al grupo, ¿no? de saber que forman parte de un equipo. Y también es muy importante para el profesor ser consciente de que para los niños el profesor es un modelo a seguir al que admiran, incluso al que imitan. Es decir, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Para no dañarles y no herirles muchas veces sin darnos cuenta. Vamos, yo creo que la palabra que siempre resume todo lo que queremos decir en torno a las emociones es la empatía, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, has apuntado ya mucho de lo que te voy a preguntar ahora, pero lógicamente algo que nos preguntamos siempre es, ya que no podemos trasladar directamente el modelo de enseñanza de adultos, pues qué tipo de actividades son las que funcionan mejor a estas edades, ¿no? Y también si es aconsejable, pues que los niños tengan, por ejemplo, rutinas siempre en clase. Por supuesto. Vale. Hablamos siempre de edades de niños en general, ¿vale? Pero que tengamos siempre presente que cada área, o sea, que cada edad tiene su propio desarrollo, ¿no? Entonces, cada edad tiene sus propias implicaciones didácticas. Por eso es importante, en general, el profesor, antes de enfrentarse a la clase, debe conocer al grupo y pensar en, por ejemplo, que si son muy pequeños y no saben leer o escribir, se limita el tipo de actividades. Que los niños, igual que se entusiasman, pierden el interés. Y que esa ventaja del entusiasmo se puede convertir en un inconveniente cuando demandan mucha energía. Tenemos también que tener en cuenta que a veces no manejan con soltura y corrección la lengua materna, tanto la oral como la escrita. Bueno, que tienen problemas para estar mucho tiempo sentados.
que sus campos temáticos son muy limitados y que muchas veces la personalidad del niño, la introversión, la timidez, puede influir más, ¿no?, en el aprendizaje que en un adulto, que por la propia experiencia de edad pues ya tiene recursos o armas, ¿no?, para solventar este tipo de situaciones. Pero, teniendo en cuenta todo esto, las actividades tienen que ser significativas, que contemplen el universo del niño, también realistas, que imiten la vida del adulto. Les gusta mucho, ¿no?, imitar a la vida de los padres, de los mayores. Y ya hemos hablado de que emocionalmente son todavía bastante inestables, pero que empiezan a cooperar con otros. Entonces, estas actividades tienen que ser cortas y variadas y con dinámicas que contemplen, ¿no?, esa pertenencia al grupo. Y en cuanto a las rutinas, pues es muy importante crearlas. Esto no significa que las actividades siempre deban ser las mismas, pero sí que haya en la secuencia elementos repetidos que den seguridad y tranquilidad al niño. Por ejemplo, empezar y terminar siempre la clase de la misma manera. Cada vez que hagamos un cambio de tipo de contenidos o de dinámica, usar una rutina que haga consciente al niño de ese cambio, que sepa identificar una actividad de movimiento con una en la que hay que estar más tranquilo y relajado, y todo esto se crea con rutinas, ¿no?, con elementos como una canción, una frase, un gesto, una imagen, un objeto. Se trata de que cuando se usan, el niño las interprete y reaccione ante ellos. Es muy importante también, y funciona muy bien, tener mascotas de juguetes o un objeto que nos identifique como grupo. Y así es que se crea, ¿no?, una complicidad con el profesor, entre los compañeros. Bueno, para resumir, si quieres, pues actividades que tengan en cuenta la repetición, canciones, poemas, historias, la imitación de la vida del adulto, conducir un taxi, ir al mercado, uso de material real, tener siempre en cuenta la interacción como base del aprendizaje. Eso te va a gustar, Francisco, el uso de las TIC, porque estamos ante nativos digitales, es evidente, ¿no? Uh-huh. Y combinar actividades de movimiento y de excitación con otras más tranquilas, de reflexión, de silencio. En fin, pues tenemos un gran abanico, ¿no?, de actividades para trabajar con niños. Y dentro de este abanico, la pregunta que se plantea mucha gente, ¿los niños pueden hacer también actividades de gramática? ¿Pueden o deben aprender gramática? Sí, depende de la edad, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta que a partir de los 7 años el niño puede aprender gramática de forma inductiva, evitando reflexiones y reglas abstractas o complejas, pero sí son capaces de generar reglas sencillas. Y además creo que es muy importante empezar a desarrollarles esa conciencia lingüística. Hemos dicho que la conciencia y el ser consciente ayuda mucho al aprendizaje formal de la lengua. Entonces yo creo que sí que es importante ir incluyendo poco a poco este tipo de actividades. Uh-huh. Bueno, hace no sé, como 7 o 8 meses tuvimos un programa monográfico dedicado al uso de la lengua materna en el aula de español, en el aula de segundas lenguas en general. Lógicamente, en ese momento se habló sobre todo de la enseñanza para adultos. Vamos a retomar ese tema aquí, lógicamente, y me gustaría preguntarte pues, si crees que es necesario siempre usar la lengua materna de los niños en el aula, sobre todo porque aquí sí que es verdad que hay un montón de mitos, hay un montón de ideas fijas, no solamente en el profesorado, sino también en el alumnado y en la familia. Uh-huh. El uso de la lengua materna, pues como en cualquier situación de aprendizaje, ayuda, evidentemente, pero no es indispensable, con los niños tampoco. A lo mejor, ¿vale?, creo que sí puede ser conveniente comprender a los niños. Les puede dar seguridad, ¿no? En ocasiones ellos necesitan explicarse, mostrar sus emociones con su lengua materna, ¿no? Y es bueno que el profesor les entienda y pueda tranquilizarles, ¿no?, y animarlos en su lengua, aunque sea con un lenguaje muy rudimentario. No es necesario tampoco tener un conocimiento de la lengua materna del alumno. Pero también es cierto que si no se tiene, tampoco tiene por qué ser un problema, porque el profesor siempre puede contestarles en español usando palabras afectivas, gestos, entonación, expresiones faciales, bueno, pues todos esos elementos que utilizamos en el aula para la interacción con nuestros alumnos y la comunicación. Con los niños todavía funciona muchísimo mejor, porque el niño va más al mensaje que a la forma lingüística, ¿no?
Perfecto. Pues ya si te parece, para ir cerrando la charla, me gustaría que nos pusieras un poco en contexto cómo está la investigación y la enseñanza del español lengua extranjera para niños. Entonces, pues, nos vendría muy bien si nos puedes dar alguna referencia de la realidad sobre esta presencia. Por ejemplo, pues en jornadas de formación, en escuelas, en editoriales, en formación en línea. Bueno, la verdad es que no he encontrado, he estado buscando y llevo buscando mucho tiempo datos estadísticos, ¿no? que avalen lo que es evidente, lo que sabemos, ¿no? por la presencia que hay en la última década en todos los congresos y encuentros de alguna conferencia o un taller en un espacio, ¿no?, dedicado a la enseñanza de español para niños. No he encontrado ninguna estadística, pero solamente en este primer trimestre del año 2014 hemos tenido en Alcalá de Henares el segundo congreso organizado por la universidad dedicado solamente a la enseñanza de L. En el encuentro práctico del profesor organizado por IH Madrid, ahora hace 15 días, una de las conferencias plenarias se dedicó a la enseñanza de español para niños y hubo 2 talleres presentando propuestas didácticas para la enseñanza de español a niños, es decir, es una evidencia, ¿no? En cuanto a cursos, yo creo que basta mirar la oferta del Instituto Cervantes o de centros de formación online para ver que se están ofreciendo cursos de aspectos variados sobre la enseñanza del español para niños. Pero sí que te voy a dar, yo creo que 2 datos o 2 apuntes que pueden ayudarnos a entender un poco la envergadura, ¿no?, dimensión del tema que estamos hablando. Uno es mirar las estadísticas que nos ofrece el Ministerio de Educación relativas a la presencia del alumno extranjero en el sistema educativo español. Fíjate, según esta estadística, en la educación infantil el 17% de los niños son extranjeros. Un paréntesis, se considera alumno extranjero aquel que no posee la nacionalidad extranjera, teniendo en cuenta que los nacidos en España de padres extranjeros no se les atribuye la nacionalidad extranjera. En la enseñanza primaria tenemos un 36% y en la ESO un 28%. O sea, yo creo que son porcentajes bastante altos. Y el segundo dato que me gustaría que es recordar que en el 2001, cuando se celebró el Año de las Lenguas, se llegó a las conclusiones de que había que ampliar, ¿no?, el aprendizaje permanente de idiomas, aumentar la calidad de la enseñanza, y en todo este debate se abogó por lo que se llamó entonces la enseñanza precoz de idiomas, que empezó a desarrollarse. Y en el año 2012, según el documento publicado por la Comisión Europea, Euridice, el español es la tercera lengua, después del inglés y del alemán, en bastantes países europeos. En algunos en competencia con el francés, ¿vale? En algunos casos es la cuarta. En la enseñanza obligatoria, sobre todo en secundaria. O sea, yo creo que el panorama es bastante prometedor, ¿no? Sí, evidentemente, como hemos comentado al principio, es un panorama que se está abriendo en toda Europa, no solamente en Europa, pero lo que nos pilla más cerca, y creo que con las pinceladas que nos has dado, pues podemos tener un panorama claro de cómo está el sector y cómo se está desarrollando. Pues muchísimas gracias, Sonia. Quiero decirle a los oyentes que tendremos, como siempre, los enlaces relacionados con el tema en el post que acompaña a este audio. Y bueno, pues te despedimos hasta la próxima. Pues muchas gracias, Francisco, ha sido un placer. El placer ha sido nuestro. Hasta la próxima. Chao. Venga, adiós, chao. Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldlengua.com.